shammers, there arose one demigod to wreck them all, making trading great again. Nasty. Systems online. You have entered our virtual trading floor. Verifying your clearance and access levels. Access granted. You may proceed at your own risk. Welcome to Vinny's live chat room. On the twos, harmonic pattern, NASDAQ on the twos. Alrighty then, it is 5 Trade Friday. What do we got? Bienvenidos, es viernes, tenemos 5 trades para hacer, más un bonus. Seguidnos en nuestras redes sociales, entra al Discord, si todavía no entraste tenés el link en la descripción. Estamos en el 9º día de nuestro Small Account Challenge. Estamos streameando en vivo. No me puedo perder eso. Es un HMD Headshot Long. Acá en RTY. Si la primera vez con nosotros, anda a mirar los videos anteriores. Si no, vas a estar perdido y no vas a entender nada. Voy a enfocarme en los trades. Alexa, pon una alarma para 1 hora. Bueno, primer trade acá. Muy obvio acá. En esto no hay nada, no hay mucho que hablar. Tenemos double king timing, tenemos un PRC ahí arriba.
Con suerte puedo dejar un runner. Esto es el final del día. Hagamos unos trades primero y después hablamos de eso. Escucho vendedores. Fit dot, Nasdaq, fit dot, Nasdaq on the twos. Si tenían una account más grande, probablemente hubiese añadido ahí. Target harmonic pattern, Nasdaq on the twos. Bueno, vamos a pushear algo acá. Entré muy tarde en este trade. Fit dot, Nasdaq on the twos. Mirando esto, tengo verde en el MACD, double king timing, pueden ser un movimiento grande. Estoy escuchando vendedores. Harmonic pattern. Tengo el botón en el close. Harm. Har. Fit dot, Nasdaq on the fives. ¿Qué va a hacer? Va, lo voy a cerrar. Escucho ventas. Así que escucho vendedores. Double dot en 8 en MACD. Estaría yendo en contra de eso, así que realmente no quiero. A menos que me dé un buen setup. Si me da un buen setup, le podría dar una chance. Harmonic pattern, Nasdaq on the twos. YM. A ver cómo está. So let's zoom back out here. I'm looking across. Need to get better at these buttons. Where's my show all button? Here we go. Show all on the stream. Okay, you guys should be seeing all. Si pueden ver todos los instrumentos acá y ver la imagen en general. Así que la mayoría ahora de estos 4, de estos histogramas, están en rojo. Así que RTY es el único que está en verde. Así que tengo el ojo en el YM. El movimiento parece muy extendido. Va, ahí va. Tenemos un PRC acá. Veamos qué pasa acá en el YM. MACD está en rojo. YM. Me está diciendo que vaya en corto. Alguien agarró esta bestia hoy en double king timing. ¿Pueden ver eso ahí? Hagámosle zoom a ver. Miren eso ahí, es un HMD. Oh, you don't know this. Look at my system. Let me see if I can talk over you. It's classic brainwashing syndrome over there, like at Day Trader Paradise. The level of brainwashing that they have. I talked to one of their poor students, and oh my word, I'm realizing I'm gonna reveal their little formula over there on Está hablando de un scammer. doing to psychologically screw with people. Getting them through the Cómo actúan psicológicamente con la gente. Beat down of basically you don't know anything, it's going to take you forever, blah blah blah, trying to sell it as though it's the legit shit, and then
They're preying upon youth, folks. All these guys are like, you know, very young individuals, and I feel really bad for the people that are getting shilled into this. And I just talked to one of them last night, and you know, he's not with them anymore, but he was, I mean, he's brainwashed. He just thinks he's in this spot about like thinking that education is education, and that, you know, any kind of education is good, and that your education is worth it and whatnot. So again, I get it. There are those that want to learn, and it kind of reminds me of my early days of wanting to get into trading. And like, if it was like anything else in life, then, oh, the more that you learn, the better it is. But it's quite the opposite. You have to study something specifically, and these kids come in and they feel like, La gente se cree que esto es como las cosas normales de la vida, que mientras más estudias mejor, pero acá tenés que estudiar cosas específicas. Si estás estudiando algo que no funciona, no está bueno. Y está lleno de scammers por todos lados. And you know, it puts you off your path. And you know, the poor kid, you know, didn't make any money, but he was convinced that, well, he knows some stuff about options and how market makers work and whatnot, which is also terrible, because the market maker thing, that's what they always sell. It's BS. Sorry. I'll come in one sec. Fib dot, Nasdaq, on the wave. Fib dot, Nasdaq, on the twos. Delta buy building. Fib dot, Nasdaq, on the twos. Harmonic pattern, Nasdaq, on the twos. Delta buy building. Fib dot, Nasdaq, on the twos.
Alrighty then. Bueno, So we volví. got some folks chatting there on the website there. Sorry, it's a little bit distracting. Let's see what's going on. Okay, we've got a little HMD right there. So again, I'm on trade number 2 here. First one basically was a... Bueno, estoy en el trade número 2. Trade número 1, no pasó nada. Okay, that RTY is now shifting red as well. We are red across the boards on... Bueno, tenemos rojo Let's go to show all. en todos los índices. Okay, we are red across the board on all MACV histograms. Red here, 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 even on RTY. That Tenemos rojo en todos los histogramas. would have kind of maybe dipped my toe in the water on that, but I doubt I would have all the way through that with the way that this was still solidly up after that green. However, now that we're going into a red, this is a wide space. This one may also be a very wide space. You guys have seen this before. Miren la cantidad de espacio que tuvimos acá. Ahora el MACV cambió. Podemos llegar a tener de nuevo ese espacio. Muchas veces tenemos la misma distancia. Así que todo el verde que tuvimos acá, ahora lo podemos tener en rojo. De acá hasta acá. Kind of eyeball that is, you want to have your anticipation, think that hey, maybe this could happen. Again, we're not saying it is. Así que esto puede pasar. Obviamente no va a pasar siempre, pero puede pasar. Bueno, double cross, double move, saben que voy a tomar eso. No, I'm taking that right there. Double cross, double move. Yes, please. So showing up down here on RTY. Okay, this is an interesting one. Remind me if I forget. Así que esto es algo interesante. Here. Let me work the position here first before we start talking and gabbing about it. There's the additional delta that's going to Acá está el delta adicional. Eso significa que me gusta todavía más. Pongámoslo donde tiene que estar, el target. Okay. Oh, this is ideal. Esto es ideal. Voy a entrar full position. Y si me estopeo, bueno. No quiero ninguna pérdida grande. Así que vamos a poner el stop arriba de las cruces. Justo ahí en King Timing. Vamos a hacerle zoom. Ahí lo pueden ver. Uff. Punto rosa. Sí, por favor. En King Timing encima. Let's go. Okay, this is I don't know that it gets much juicier than this. Esto es prácticamente perfecto. No sé si se puede poner más perfecto que esto. Again, I like to load up as items add to my position. Not just going to go. Son ítems que van agregando mi posición. Recuerden que estamos en el Small Account Challenge, así que tengo que tener en mente la cantidad de contratos. Todavía puedo añadir un par más, pero quiero construir una buena posición. Come on, RTY, give it to me. J-hook long. J-hook long, that's over there on NQ.
In Q, not really on my radar yet. You know what though? If we do all right today, we don't just totally Bueno, rock miren en today. Q, pero todavía no podemos operar en Q. Monday, Ojalá que el lunes ya podamos. will be back on the menu. I mean, technically it's back on the menu right now. Técnicamente ya podemos, I pero just bueno, like a little more cushion, quiero un on poco the más Q, trying to, antes de tratar de operar en el Q. trade it the way that I teach it as well. We'll talk some more about that at the end, remind me. Después hablaremos un poco de eso. Ahora quiero enfocarme en el trade. It's pretty juicy here. Delta by building. Okay, we're going. Look at all this space we've got. Traverse all the way Miren through todo el the- espacio que tenemos. Ooh, yikes. Okay. Bueno, Fib dot. I'm gonna Nasdaq. take some on off right target. here. voy a sacar algo acá. Oh, Oh, it's después tenemos un punto add them back. Wow. rojo. Ah, voy a ir. Okay. Think about that potential. Fib dot. Miren ese Nasdaq potencial. Okay, on the we'll twos. talk about what just happened right there. Bueno, That was hablaremos sobre lo que pasó ahí. easy. Recency is key. Pero Look at that. Write recuerden it down if you are que for the first time. Recency is key. You can teach this. recency es la clave. Which one you're trying to do here. We're like, what Lo último que aparezca Look, just always remember this. If es lo que vale. Recency is key. Oh my word, is that a double dot? Uy, ahora otro punto más. That's a double dot. Let's go, baby. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Holy cow. Let's pull our stops back up and under. Pongamos nuestro stop. Ahí. We gotta keep that small now. We gotta keep any losses small Tenemos que mantener las pérdidas pequeñas. because we're getting pretty big for our Porque stock count. Holy cow, estamos red. muy grandes. Oh, otro punto, Let's por go. Dios. Buying sellers. Escucho vendedores. Let's go. Vamos. So I'll pull some off as we come into this king timing. Voy a sacar algo cuando lleguemos a King Timing. Unless we just blow straight through, then I mean, I'm fine with that. Full target down there for double cross, double move. Doesn't get much juicier than that. Okay, I mean, sometimes No sé si esto se puede poner mejor. Simplemente a veces el mercado te lo deja fácil. These are the ones that show up and you just want to maximize position. Estas son situaciones donde querés maximizar la posición. Okay, let's go. Let's go. Delta. Let's go. Vamos. Let's go, baby. I don't know that I even have to pull any off here. Realmente no sé ni siquiera si tengo que sacar algo acá. Let's go. There is a line there of some sort. I'll take. Hay una línea ahí. Voy a sacar algo. Target. I don't want to give up something crazy. We're still at a No quiero position devolver todo. now. Estamos full Position position. cross double move now. There's my line. Ahí está la línea. I'm gonna front run a few here, and let's see if we can start to get filled here at that line. I'm still here in cells. Look, they're breaking straight through this zone. Now look, that could be an accumulation zone, so I have to be aware of that. Here we go. Esto podría ser una acumulación. Así que tengo que tener eso en cuenta. Concentrate here. Concentrémonos. We turn in right there. Se va a volver ahí. I'm gonna take off Voy a a little sacar more un here. poco más. Drop it, drop it. Let's go, let's go, let's go. Yeah, okay, just in case. I mean, if we're Bueno, just having a full solamente por breakdown, en we caso can que pull these back there and see what happens. Que explote. Voy a apoyar uno para abajo. Nasdaq on the You can always fives. punch close, always remember Veamos that. qué pasa. Don't be afraid to push things out. That's what these beautiful No tengas miedo de hacer eso. All right, playing the video game. Oh no, okay. No, taking it. lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar. Just to be some big crazy jump up. Okay, it would be great. And you know, if I could Muy bueno. hold it all the way to the line there, but that's close. Oh, punto rojo. Oh, the joys of trying to talk it all through at the same time. Hey, you know what? I'll take that. Holy cow. Okay, that might be it for me. It is Friday. Bueno, es viernes, eso Great trade. es un excelente trade. 1600. 1600 en small account. Holy cow. Did that go to the penny again? Folks, do you understand what I have been trying? Bien, otra vez al centavo. Awesomely accurate. ¿Se dan cuenta
¿Qué tan preciso es el sistema? Beautiful thing right there. Tell me. Try to tell me that's not beautiful. Oh, it is so beautiful. What a... Oh man, the smile on my face feels so good. Just NASDAQ on the Tuesday. okay. So how many trades? Let's count some trades in here. So yes, technically that was 2 trades because again, this was a build up. So normally that's 1 trade. Okay, but it's a Friday. I'm trading the afternoon, which is not. Estamos contando trades. Eso fue un trade. You know, whole competition thing, and we're trying to focus on training through the small account. Tratamos de enfocarnos en Small Account Challenge. Let me walk through this as though we've got more time here on it. That is, I mean, there's so many great things to learn here on this. Hay muchas cosas para aprender acá. Así que volvamos para atrás. Time frame alta. Así que quiero esta oportunidad para educar un poco. El double cross double move, eso es fácil. Pero bueno, quería ir en largo en RTY, ¿por qué? Porque está en verde. Pero miren, ese MACD cambiando con dobles puntos. Pum. Explota. Ahora recuerden lo que dije. Cuando ven algo así y tienen ese espacio, puede cambiar. Podemos tener el mismo espacio pero al revés. Bueno, estos fueron 2 trades. Esto se transforma en un headshot ahí. Entonces es un power headshot. Un punto con un punto es un headshot. Encima es un punto poderoso. Más un double cross double move. Con el stop arriba de las cruces, obviamente. Pudimos sacar algo ahí en el punto verde que hice. Pero después automáticamente lo añadí de nuevo. Porque apareció un punto rojo. Recuerden que lo último que aparezca es la clave. Tomen nota. Si están aprendiendo con nosotros, deberían aprender esto. Esto igual ya lo deberían saber. A lot of these right there, and the recency is key. We talk about like which one you got to choose, whichever one is the most recent. Okay, just remember. Tienen que elegir siempre lo más reciente y mantener las cosas simples. Así que dejamos que las herramientas hagan el trabajo, pero seguimos las reglas que tenemos para esas herramientas. Pero es muy simple. Tenían verde, después tenían rojo. Entonces, ¿cuál eligen? El rojo. Ven que tan fácil es. No hay ni siquiera que pensarlo. Obviamente, ¿va a funcionar el 100% de las veces? No. Pero bueno, estadísticamente, a veces cambia el pensamiento sobre lo que está pasando. Así que bueno, hay que ir con lo que primero aparezca. You guys come out of the woodworks today for me on a Friday. Give me a big thank you, Vinny, for doing what we're doing here. Yeah, I know you're watching those videos. I get an email over the weekend of somebody that says they've been following me for 4 years and have never said anything. These are you guys. You know who you are. Drop me a comment down here. Let's start a conversation for once. Déjenme un comentario, tengamos una conversación. Estamos haciendo una competición acá. Big Ross Warrior Trading out there. He started up, wanted to do the small account challenge. We accepted the challenge. We are going to do that small account challenge. Así que vamos a hacer bien el Small Account Challenge. Tratemos de ganarle a los competidores. Those you guys out there who haven't, this is the time, right? This is the time to come and have that conversation, in my opinion. All right, we want people to have the opportunity to stay away from places like Day Trader Paradise. And while they are afraid to La gente tiene que mantenerse lejos de los rooms que son un scam. Y yo no tengo miedo en decirlo.
ellos tienen miedo de decir mi nombre porque saben que si dicen el nombre y vienen a ver lo que nosotros ofrecemos, la gente se va a quedar con nosotros. Yo realmente no tengo miedo, no me importa decirlo. Ellos les lavan el cerebro. Así que la única forma de que podemos salvar a la gente es mostrarle a todo el mundo que a nosotros nos va bien, que hacemos las cosas bien y que ellos son un scam. Esta industria está llena de scammers. Así que pongan comentarios y el algoritmo les va a terminar recomendándole nuestros videos a la gente. Ahora, número de trades acá. Trade número 2, trade número 3, ese de ahí, esa fue la salida, ese fue el trade número 4 y trade número 5 ahí, porque se transformó en un double dot. Esto no pasa muy seguido, esto es prácticamente perfecto. Después tenemos rojo, que continúa apoyando para nosotros. Right, but what was nice was you see the pink timing over here that really just kind of made that a gentle, you know, I can feel that out type of trade. Like that gives me a little space. So I thought it might be able to get to right there. And remember, we're still playing. We had already measured. What's the full move expectation? Was we were Así que bueno, recuerden que es lo primero que estábamos buscando. Teníamos short favorables. Era prácticamente perfecto la medición ahí del DCM. Fue literalmente hashtag too easy. Es difícil agarrar esto, especialmente a la tarde, un viernes. Pero miren acá, tenemos large y king timing. Así que algo podría aparecer acá. Veamos. Pero si quiero pasar, si quiero contar los 5 trades, ya los hicimos. How you're comfortable, right? We're pretty early into that trade there. I gotta stop using the numpads and start getting over and using the stream deck craziness if we're gonna stream further. And okay, that's a green dot push. Are we making the shift here? A ver, tenemos un punto verde. A ver, ¿qué pasa? MACV starting to go green here on RTY. MACV está empezando a ser verde en RTY. Look at that. Miren eso. Oh, it's so beautiful. Es hermoso. Qué jugada hermosa. Escucho más vendedores. Voy a tratar de ser disciplinado y no hacer nada. I'm gonna hold on that one, but oh man, what a juicy day. Okay, so let me make sure that I have covered this thoroughly, and then I'll let you guys get to your weekend, and I will as well. I mean, that is just. Así que bueno, vamos a disfrutar el fin de semana después de esto. But that is so juicy. That is double cross, double move. That begins to start. Eso fue muy fácil, double cross, double move, con el headshot ahí, después un double dot ahí, viniendo del push, añadiendo la posición. Si esto no hubiese sido un double cross double move, probablemente me hubiese salido con casi todo ahí en el king timing. Y bueno, también si miraran la regla de los 3 puntos, trataría de
sacarle 10 ticks a la posición contraria. Entras en el double dot. Y en el tercer punto, cuando el precio quiebra al contrario el punto del tercer punto, reversamos el trade y le trato de sacar 10 ticks. Ya sé que estas son un montón de cosas, pero van a aprender de todo de a poco. Cuando recién empiezan, tienen que enfocarse en 2 o 3 estrategias, o 3 o 4 máximo. Miren, acá tenemos double cross, double move. Después un cluster, ahí serían 2 estrategias. No hay un cluster acá, pero podría aparecer. Si miran el video se van a dar cuenta por qué, necesitan entender qué significa. Así que bueno, eso serían, esta acá serían 2 estrategias en una. Después un headshot. El headshot es un concepto muy fácil, es un punto con una cruz. Headshot. El color te dice la dirección del trade, muy simple. Dobles puntos, double dot, eso está ahí, es algo así, cuando tienen 2 puntos en una ubicación muy junta, del mismo color obviamente, así que fácil de ver. Así que combinar todo y poniendo todo junto, después necesitan reglas de salida. El double dot, por ejemplo, ¿qué pasa si aparece otro punto igual? Ahí sabemos que si el precio lo quiebra, tenemos que reversar el trade. Eso lo explicamos en un solo video. Así que es una cuestión de unir las cosas. Si pasa tal cosa, hacemos tal cosa, combinamos las cosas, pero para eso tenemos que tener el conocimiento. Estamos combinando los distintos tipos de cosas, de herramientas que nos da nuestro sistema. Por eso el sistema es tan poderoso. Those type of scenarios where these teacher trainers are playing and saying all this stuff and showing look how good they are, and they always put this thing, well, you're not going to be as good as me, it's going to take you years to get where I am, you're going to, again, their process is not repeatable. They always say, well, it's going to be, you're going to make it your own, and they're just selling to you. Just be careful of that. Here we focus on repeatability. Se dan cuenta que nuestro sistema es poderoso porque nuestros miembros tienen resultados excelentes. Miren los resultados de nuestros miembros y razonablemente pueden esperar tener resultados parecidos a ustedes mismos. Bueno, hay un punto verde viniendo acá en el fondo de RTY. En los 5, después tenemos 7 ahí también. Tenemos confluencia. Un punto por sí mismo no significa nada, pero ahí tenemos confluencia. No tradear nada solamente es una regla. Un punto solamente no significa nada. Una cruz por sí misma, por ejemplo, tampoco significa nada. Tienen que tener otras cosas junto con eso. Estamos combinando cosas. Hamburger? Maybe is it like a hamburger? I just came up with it. Thinking about the hamburger. Is a hamburger really that good without all the other good stuff with it? Piensa en una hamburguesa. Es realmente muy buena una hamburguesa si no le agregas ningún ingrediente extra. Esto es lo mismo. Hay que combinar varias cosas. Para cada cosa que le combinas, ir mejorando el trade y las chances de que todo salga bien. While you were riding your horse or your buggy wagon one-handed, and the hamburger comes to be, or was it the sandwich first, then the hamburger? Something along those lines. Anyhow, sorry. You can obviously tell I'm hungry. I'm thinking about food. So combine the stuff. Así que hay que combinar todo.
diamond dot right there. So, what else do we want to talk about there? So top side, we know that we can zoom out here for all Así que, a ver, vamos a sacarle el zoom. No recomiendo tradear un solo instrumento. Necesitan ver todo como lo estamos viendo en este momento. No vean un instrumento solamente. No lo hagan con nuestro sistema, por lo menos. I would encourage you to take a look at the results from our members and how we do versus some other systems, and consider for yourself. But you need to have multiple instruments. Again, necesitan tener múltiples instrumentos, por lo menos 4. At a bare minimum, you need 2. Como mínimo, pero mínimo 2. Uno lento y uno rápido, que sería por ejemplo el ES y el NQ, o el RTY y NQ. Y si el NQ está muy rápido un día, no hay nada que sea malo o bueno todo el tiempo. La velocidad de los instrumentos va cambiando. Un día puede ser muy rápido y otro día muy lento. Look, there's good things about him, right? Like him personally, he's a father. He's got a little one, he seems like a nice guy, but he's doing a bad thing when it comes to the trading community, in my opinion. Okay, but am I gonna say he's all bad? No. Is there any specific part of his strategy that can be good? Sure, daily pivots work on occasion, but outside of that, no. The scope level and what they're charging people for and their brainwashing tactics are completely insane. But it's the all bad type of scenario. So saying like an instrument particularly, oh, don't trade that instrument at all. Now there are some things that will throw your entire system off. Like people ask, well, Vinny, why don't you trade the FDAX? So not going to trade the FDAX because of the other things. Hay instrumentos que obviamente no operamos. Pero bueno, ya les digo, la mayoría de todo lo que vemos, hay días que están mejores que otros. And then you could be like, well, you could trade FDAX exclusively. Yes, but then you lose all the benefits of being able to adjust with speed. So what do I mean by adjusting with speed? So on Yo voy ajustando, por ejemplo, el instrumento mi favorito debido a la velocidad. El Nasdaq ya sabemos que es el más rápido y el más lento es el IES en general. Pero cualquier día puede cambiar. Si estuviste en el mercado durante mucho tiempo, sabes que hay días que se vuelve todo loco, como días del FOMC o Contract Rollover o Earnings. En esos momentos los mercados se ponen muy rápidos, así que de repente algo que normalmente es extremadamente lento como el IES se vuelve un instrumento perfecto. Así que hay que ver todas las correlaciones de los distintos instrumentos. Tampoco la idea es entrar en distintos trades, en distintos instrumentos a la vez, porque te vas a confundir un montón. Pero bueno, consíganse una tele de 55 pulgadas para poder poner los 4 instrumentos a la vez. Eso es lo ideal. Eso con 2 monitores a los costados. Y si no, 6 monitores. Y bueno, después es simplemente ejecutar, ver las estrategias y listo. Bueno, ya pasaron 45 minutos. Si tienen alguna pregunta, pónganla en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. I get the camera back. There it is. That one right there. All right, y'all have a fantastic weekend, and I will see you guys on Monday. For me, Pippi, Robbie, Lunchbot, Mod Squad, Curtis, G, and the rest of the gang. Let's send out that big H-Town. See ya. Good dog. Nasdaq on the 2.